Amigos de Caricello, de ATV+, empezamos inmediatamente el segundo bloque del programa después de haber tenido un inicio con un think tank muy entretenido, la verdad, sobre las cosas que hay que hacer y que podrían mejorarse perfectamente en el Perú. Recordemos que este programa, modestamente, lo que quiere es tratar de encontrar soluciones para las cosas que este país hermoso que es el Perú puede y debe hacer. Antes de empezar nuestro diálogo con nuestro siguiente entrevistado, quiero hacer una breve mención. Quiero agradecer la hospitalidad y felicitar también el esforzado trabajo de la actual viceministra de Minas de Argentina, Carolina Sánchez, quien tuvo la gentileza de recibirme, de reunirse conmigo en esta semana que pasó en Buenos Aires. Ella tiene un reto muy grande en realidad, porque a diferencia del Perú, donde el gobierno central puede decidir las políticas nacionales respecto a la explotación minera, petrolera, energética, no es lo mismo en Argentina. En Argentina, cada provincia decide qué hacer o qué no hacer, cómo relacionarse o no con la minera. Por lo tanto, el reto es grande, el reto de Carolina Sánchez, que está haciendo un estupendo trabajo, así que felicitaciones para ella, para su importante labor en Argentina. Bien, ahora vamos a presentar la entrevista a nuestro invitado gracias a Minpro. Minpro 2019, la feria minera y rueda de negocios más importante del Perú. La participación de más de 20 empresas mineras convierta nuestra tradicional rueda de negocios en la más importante de la industria minera. Si usted es proveedor del sector, forme parte del evento minero comercial más importante del 2019. Minpro, el 25 y 26 de junio en el Hotel Westin. Regístrese sin costo a la feria y conferencias en www.minproperu.com. Bien, estamos ahora con el invitado anunciado, el expresidente del Banco Central de Reserva, don Jorge Chávez. Buenas noches, Jorge, bienvenido al programa. Oscar, buenas noches. Bueno, un poco triste, lo veo, pues debe ser porque Perú perdió 3-0, pero no importa, vamos a olvidar eso y vamos a hablar de lo nuestro. Empecemos por el tema de la guerra comercial Estados Unidos-China. No es una novedad decir que obviamente puede afectar al Perú. El tema es ¿qué tanto? Nos puede afectar bastante porque somos una economía dependiente actualmente comercialmente de China, y en la medida que China se afecte por esta política de Trump de ir cada vez protegiendo más su mercado, vamos a tener pues una situación de una economía china que se desacelera, y eso afecta a nuestras exportaciones. Uh-huh. Ahora, el tema, por ejemplo, ¿usted cree, Jorge, que este mundo globalizado va camino a la desglobalización? Me refiero a por ejemplo, el caso del Brexit, ¿no? Que aparta de la comunidad de la Unión Europea a nada menos que a Inglaterra, que ha obligado a Theresa May a renunciar después de fracasar 3 veces. O sea, el Parlamento, nos quejamos de bueno, el Parlamento inglés tampoco es, ¿no es cierto?, el ideal del Parlamento. La ha torpedeado y no la ha dejado encontrar una salida. ¿Estamos ante esa realidad? ¿Usted como economista diría que estamos ante la posibilidad de una desglobalización política? Yo creo que el proceso de globalización es irreversible. O sea, mirando acá 50, 100 años, 200 años, o sea, la globalización va a continuar. Lo que pasa es que en el camino van a haber ciertos retrocesos, en algunos casos, algunas coyunturas de gobiernos como el de Trump en Estados Unidos, o como esta suerte de populismo nacionalista que ha primado en este Brexit británico, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo el proceso de globalización va a ir avanzando, porque tecnológicamente las tecnologías se están revolucionando de una forma que van a favorecer la globalización de los mercados, sea con acuerdos comerciales, sin acuerdos comerciales, saltándose a la garrocha, a la Organización Mundial del Comercio. Las empresas tienden a la globalización. Uh-huh, de acuerdo. Este año Perú será el país que más crezca en la Alianza del Pacífico. Y usted habla en un primer cuadro que quisiera que pongamos en pantalla del rebote de la inversión. ¿Nos puede explicar el punto? ¿Por qué estamos en esta situación de inflexión? Bueno, he traído este cuadro porque se ha hablado mucho
yo iría dramatizando con este tema del ruido político de que en el Perú las inversiones están viniendo abajo, y no es cierto, pues las inversiones no se están viniendo abajo, no están creciendo como quisiéramos. Podrían haber crecido más, el ruido político indudablemente tiene un impacto negativo, pero más negativo ha sido el impacto, por ejemplo, de las bambas, ¿no? Las bambas ha generado un ruido muy fuerte porque la política desde el Estado, digamos, está, no de este gobierno, sino viene desde atrás. O sea, una mala política en cuanto a lo que es la gestión de los conflictos sociales. Y las propias empresas mineras también han tenido problemas para manejar sus conflictos sociales. Entonces, todo esto, el tema de los conflictos sociales, yo creo que es un tema que afecta mucho porque buena parte de la inversión en el Perú proviene de la minería. O sea, si uno ve las cifras, ahí podemos ver en el cuadro, abajo hay un cuadrito más pequeño, que indica claramente que si crecimos en el 2018 en inversión, fue porque hubo un crecimiento importante en la inversión minera, ¿no? Y cuando han habido años donde ha caído la inversión privada, la inversión minera es porque ha caminado mal, ¿no? Lamentablemente somos un país que seguimos siendo bastante dependientes de la minería. La minería es importante, pero necesitamos aprovecharla como una palanca para diversificar la economía. La economía peruana sigue siendo muy concentrada y lamentablemente los gobiernos regionales, los gobiernos locales que han recibido canon no han sabido utilizar este canon para justamente generar un apalancamiento. Ciertamente. Y no ha habido una política desde el Estado sostenida de planificación, digamos, de un modelo de desarrollo diferente, ¿no? Yo estoy postulando, Maximis estamos muy comprometidos con lo que denominamos el modelo de economía creativa, y que creo que el gobierno debería asumir, el Estado peruano debería asumir, porque si no, otros países son los que se van a embarcar en la economía creativa y nosotros nos vamos a quedar rezagados. Hablando de escenarios apocalípticos, señor Chávez, recuerdo que cuando estaba por renunciar o ser vacado Kuczynski, y se hablaba de la alternancia de poder, y en este caso del vicepresidente Vizcarra, que ahora es presidente, había agoreros de desastres, ¿no es cierto? Era el fin del mundo, sin entender que había una posible alternancia. Y esto ha ocurrido. El mismo Julio Velarde reconoció en varios foros, por ejemplo, también en Toronto, donde estuvimos en marzo, que él creía que era hasta bueno para la economía que se hiciera el cambio. Pero se quedó corto porque no solamente fue eso, sino que encima el sol se fortaleció. ¿Usted esperaba eso? ¿Usted esperaba, Jorge, que este primer año de Vizcarra fuera tan estable, económicamente hablando? Sí, o sea, inclusive yo tengo varios artículos en los cuales dije, oigan, va a suceder lo contrario, o sea, esto no va a ser una catástrofe, sino al contrario, la economía va a reaccionar positivamente. Y es lo que ha pasado. Y es lo que ha pasado, y ahora también la economía ya absorbió el ruido político. O sea, y si uno ve los indicadores, por ejemplo, ahí estamos mostrando el índice de confianza y su correlación con la inversión, el índice de inversión, y vemos que sigue en terreno positivo a pesar de que ha sido afectado por el ruido de todo el pedido de confianza, ¿no? Claro. Sin embargo, pienso que una recomposición del Congreso sea a través de la recomposición interna natural que va a haber porque ha perdido fuerza popular y ahora, digamos, tiene que recomponerse las comisiones, o sea una recomposición forzada por la no confianza, digamos, eventual a las reformas que ha planteado el gobierno. Yo creo que va a ser bien percibido por la economía, porque no tenemos un Congreso pues que digamos es un pilar del sistema económico, ¿no? Todo lo contrario. Claro. Pues es un Congreso bastante desprestigiado, que no ha hecho las cosas bien y que, digamos, entre todas las instituciones, ¿cuál es el nivel de desaprobación que tiene? Es la más alta, 90%. ¿No? Si bien el presidente Vizcarra ha ido aumentando su nivel de desaprobación, sin embargo está en un nivel de desaprobación mucho más bajo, ¿no? En torno al 50%, 54%. Pero además que la aprobación, desaprobación del presidente tiende a ser zigzagueante, ¿no? Así como hoy puede estar mal, de repente el próximo mes comienza a estar mejor. En cambio en el Congreso es estructural el problema del descrédito del Congreso, ¿no?
Señor Chávez, Michael Porter visitó el Perú hace algunos años, recuerda, y vino a exponer ante un grupo de empresarios muy selecto. Y los empresarios salieron muy molestos de esa reunión, porque Michael Porter básicamente les dijo: señores, ustedes están descansando sobre sus commodities, no están haciendo ningún cambio de verdad, y su desarrollo y su crecimiento no se va a sostener en el tiempo. Vamos, de inmediato se cayeron los precios de los minerales y efectivamente tocaron, no digo piso, pero se fueron en picada. ¿Usted no cree que el problema del Perú, parte del problema del Perú, para no crecer mucho más, es el tema de la competitividad, que no hemos hecho una reconversión, que no somos eficientes realmente? Sí, o sea, Michael Porter y también otros economistas que estudian la competitividad reconocen que el Perú, digamos, la pata coja de Perú es un país con una economía poco diversificada. O sea, no hemos sabido aprovechar nuestra época de las vacas gordas para poder lanzarnos a un modelo de desarrollo más diversificado. Y esto es algo que, sin embargo, hay que reconocer que, por ejemplo, en agroexportación hemos progresado, ¿no? Exportamos alrededor de 1.000 millones, antes exportábamos menos de 1.000 millones. Hemos dado un salto importante, pero que sigan creciendo las exportaciones basadas en la costa, las agroexportaciones, yo creo que ya no van a poder seguir creciendo a una tasa tan alta como en el pasado. Entonces tenemos que buscar otro eje para poder dar un salto en exportación y en crecimiento. Y para mí ese eje debe estar en lo que es la forestería. O sea, en la selva peruana hay cantidades, por lo menos son 10 millones de hectáreas deforestadas que podrían reforestarse con árboles de alta gama, como la caoba, el cedro, el palo rosa, que son maderas muy finas y que de gran demanda. De gran demanda y muy bien mundial, pagadas. Muy bien pagadas. Y esto combinado con también frutales, ¿no? Hay ya toda una tecnología de inteligencia vegetal que ya ha sido desarrollada por Lorente Refores, que es una empresa de regambre en la selva del Perú, que ha desarrollado los protocolos que permiten hacer crecer estos árboles ya probadamente y los frutales de manera orgánica, ¿no? Con lo cual también tenemos precios aún mayores que los normales. Jorge, usted lidera una empresa consultora muy prestigiada que es Maximixe, que está leyendo permanentemente la cosa económica del Perú desde sus diversos ángulos. Por lo tanto, algunas preguntas que yo le hago respecto a proyección no es que le pida que sea usted un Nostradamus, sino básicamente que comparta con los televidentes cuál es la lectura en base a los hechos. Y ahí va mi pregunta. ¿Cuáles son los sectores que más van a crecer o que mayor potencial tienen camino al Bicentenario? Bueno, lamentablemente no ha habido pues un trabajo fino en aumentar la competitividad. Entonces básicamente es la agroexportación va a seguir siendo un pilar, ¿no? Si el gobierno le sigue trabajando en esta mesa forestal, bien, todo este trabajo que viene haciendo el mismo ministro de Economía está dirigiendo esta mesa, yo creo que se pueden obtener resultados espectaculares de acá al año 2021. O sea, la cuestión es poder ganar tiempo, o sea, no perder tiempo en estos meses que vienen para poder encarrilar las cosas hacia ese sector. Y bueno, otros sectores que van a mantener la economía es la construcción, porque es un sector, somos una economía que sigue necesitando infraestructura. Ahora, obviamente que hemos sido castigados por un modelo de arreglos entre empresas brasileras, el club de las constructoras. Todo ese modelo tiene que ser reemplazado por un modelo competitivo. Hay que fortalecer a las empresas constructoras medianas, facilitar sus alianzas estratégicas con empresas extranjeras y evitar que vengan empresas extranjeras que sean parecidas a las brasileras, sino que vengan jugadores de talla, que tengan buena tecnología. Por ejemplo, me parece muy bien que los panamericanos se haya hecho en alianza con el gobierno británico y se ha obtenido pues unos resultados espectaculares. Porque tiempo cortísimo, y además que son transparentes. Ese tipo de empresas son las que hay que traer a Perú, ¿no? O sea, las mejores empresas británicas, canadienses, francesas, que son empresas que no solamente son líderes tecnológicamente, sino que están acostumbradas a trabajar sin adendas,
sin mover los costos un milímetro. Ellos comienzan con 100 y terminan el proyecto con 100. O sea, no lo mueven para nada, no hay pagos de coimas bajo la mesa. O sea, todo eso creo yo que en Perú nos hemos retardado, el gobierno del PPK comenzó mal, cambió el sistema de inversión por uno nuevo que no se perdió tiempo valioso y el trabajo en promoción de inversiones lamentablemente hemos perdido mucho tiempo ahí, ¿no? No se está haciendo un trabajo fino aún, yo creo que se podría avanzar. Felizmente tenemos un buen ministro de Economía, yo creo que la cuestión es que pueda, digamos, hay mucho ruido político, pero que pueda trabajar en equipo con todo el resto del gabinete, ¿no? O sea, no en todos los sectores pues tenemos buenos líderes que puedan empujar. Buenos jugadores. Que puedan empujar el carro, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que si Vizcarra logra consolidar un equipo de gobierno de primer nivel de talla internacional y, digamos, en medio de esta batalla con el Congreso, yo creo que podría ganarse el respeto, no solamente de los mismos congresistas opositores, sino de también de los agentes económicos. Yo creo que hay que evitar patear el tablero. Yo siempre soy muy respetuoso de las reglas constitucionales. Estuve en contra del autogolpe del 5 de abril. Me parece que hoy hay que tener mucho cuidado que no se llegue a interpretar de que se pateó el tablero. Eso es muy importante porque ahí se haría una señal, digamos, de que institucionalmente el Perú sigue siendo un país frágil, ¿no? Y creo que hay que conseguir, la gran ventaja es que Vizcarra tiene el apoyo de la población, porque no nos olvidemos que ha habido un referéndum, y ese referéndum ha dado, se puede decir, un cheque, no en blanco, pero sí llenado con reformas, y reformas políticas y reformas contra la corrupción, ¿no? Una última pregunta, señor Chávez. Usted mencionó el caso efectivamente de la corrupción, el caso Lavajato, el Club de la Construcción. Todo esto ha creado una suerte de paranoia, ¿no es cierto?, también política, en el sentido de que se ha convertido cada reunión con un empresario en una reunión digna de sospecha. Y hay muchos funcionarios que no están firmando decretos o diferentes decisiones por miedo a ser investigados, acusados por la Contraloría. ¿No cree usted que esta situación es algo que debe superarse cuanto antes porque le hace daño al desarrollo económico del Perú? Sí, yo creo que sí, pero no es cuestión de superarse, digamos, solamente, digamos, haciéndose la vista gorda, sino es sentando en la mesa a todos los actores y construyendo un modelo diferente al anterior. O sea, hay que revisar desde todo lo que son las concesiones, los procesos de concesión, el tema de las adendas. O sea, no ha cambiado la regla de juego. O sea, tenemos que, si es posible, copiar los modelos que ya han triunfado. Gran Bretaña, por ejemplo, tiene un modelo de concesiones que facilita la inversión privada y que es totalmente confiable, ¿no? Y yo creo que hay que aprender de esos modelos y llevarlos adelante acá en Perú, ¿no? De acuerdo. Señor Chávez, muchas gracias por haber estado con nosotros. De igual manera. Muy interesante. Por lo tanto, no ha estado aquí un economista que no es agorero de desastres, que no pretende que todo está mal, ¿no es cierto?, que todo nos viene la desgracia en el Perú, sino que hay cosas positivas para ver. Con prudencia, por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos ahora a la última pausa del programa. ¿Quiere usted saber si es posible que los que hoy no pueden caminar en algunos pocos años gracias a la tecnología caminen? Miren nuestro Volver al Futuro, disfruten de los mensajes comerciales y volvemos con la última parte del programa con dos excelentes entrevistas.